José Herrera Almonte y Asociados, así es la empresa que tiene el aval de la Junta Central Electoral, de las primeras que tiene como presidente a José Herrera, de mi barrio. Sí, de Los pepines, orgulloso, como dice el pepinero. A José, sí. Pero los pepines han parido mucha gente importante. Sí, figura como José Herrera y otros más, imagínense. Y Fran Rodríguez. Déjame primeramente darle las gracias a ambos por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente Adalberto, con ustedes. que invita, nosotros somos aquí dos Y ustedes soldados. también, porque si usted le dice, no traigan a José Herrera. No, nunca. Eso no va a pasar. Nosotros a veces lo citamos mucho. Ustedes Sí, y Adalberto, sí. más de 20 años, yo viniendo aquí, yo tengo más de 20 años y siempre me han dado la oportunidad. El primer programa que yo fui para dar a conocer las encuestas fue aquí, en el 55. O sea, antes de entrar, yo te citaba para ver si tú tienes algún dato, información sobre la deuda pública, que yo mencionaba al principio. Sí, yo siempre, ahora mismo, la deuda pública consolidada, que ahí está incluido todo, e inclusive el sector financiero también, es de algo más de 74.000 millones de dólares. Cuando el gobierno de Abinader llegó, estaba en alrededor 47, 48 y ustedes dieron el dato correcto. O sea, 26 mil millones en menos de 3 años. Más o menos 26, 27 mil millones. Pero la cosa más difícil que nosotros tenemos es el monto de los certificados, los intereses que se pagan, que le llaman déficit cuasi fiscal. Eso está llegando, o debe estar muy cerca ya de 950.000 millones de pesos. Es decir, un billón, que es 1.000.000 de millón. Entonces, nosotros tenemos que pagar al año, ahora mismo, alrededor de 80.000 millones de pesos. Eso significa que diariamente el Estado Dominicano tiene que pagar 205 millones de intereses diarios por la deuda de esos certificados, que eso es una tragedia nacional y de ahí es que viene el problema. Y inclusive en el presupuesto del año pasado tuvimos un déficit primario. Eso quiere decir que ni siquiera conseguimos 5 pesos para poder pagar los intereses que debemos. Entonces hay que tomar prestado lo que se necesita para pagar todos los intereses. Es una situación muy difícil. Tenemos una inflación que en los últimos 3 años es de alrededor, sumado los 3 años, de un 22%, es decir, un 7% cada año. Y ustedes saben que el valor del dinero está en función inversa de los precios. Los precios suben, el dinero pierde valor y eso significa hambre para la mayoría de los dominicanos. Pero un día es bueno venir aquí y empezamos, porque entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Sería interesante, sería interesante que hablemos de eso. Hay que hacer eso, sí. Sí. Podemos hacerlo. Para que hablemos de esa, edificar al pueblo, a la teleaudiencia, pues de la realidad económica que estamos viviendo en la República Dominicana. Claro, y eso que dicen, no, que el Banco Central está tomando medidas monetarias, es decir, disminuyendo el circulante, eso no resuelve el problema. Siempre, la teoría keynesiana fue en tiempo de una depresión económica. Una depresión es una alta recesión, cuando más de un 25% de las personas no trabajan, ya eso se le llama una depresión. Entonces Keynes decía que la política monetaria no resuelve un problema de desempleo tan elevado, es decir, de una depresión. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la tasa de interés baja tanto que cuando se emiten los pesos no van a ninguna parte porque no hay incentivo para que en términos de intereses. Entonces la política monetaria no funciona, entonces se tenía que utilizar la política fiscal siempre a través del gobierno. Es decir, que el Banco Central no es lo importante. El Banco Central, yo podría decir ahora mismo, aquí en República Dominicana, que está quebrado porque una persona que debe casi 1 millón de pesos en certificado es una empresa quebrada. Entonces dice, bueno, la economía dominicana yo digo es como un colmado.
que va cogiendo prestado y lo va poniendo grande y no va pagando, llega un momento que va a explotar, que quiebra. Y para mí, que esa es la situación que nosotros tenemos. Antes de Pero pasar, necesitamos tiempo para presentarlo sí, con datos. hay que hacer un programa especial para eso. Antes de presentar los datos, las estadísticas, refrescanos dónde fue que tú estudiaste, José. Bueno, yo estudié en Lehman College de la ciudad universitaria de New York, the City University of New York. Eso fue en los años 70, yo me gradué en 1976. Inclusive yo iba a seguir para la escuela de graduado, pero vine para acá, empecé a dar clases y me quedé aquí, no volví más para allá. También, yo no sé si tú recuerdas, Frank, que yo fui director del Banco Central aquí en Santiago por años. Claro. Y también dirigía en los años 90 en la regional de Santiago las estadísticas que se llevaban a cabo, es decir, estaba a cargo de eso. Y ahí fue que, a pesar de que yo sabía estadística, porque tomé estadística 1, estadística 2, econometría, ahí aprendí mucho en lo práctico de cómo se efectuaban las encuestas, que utilizábamos croquis, que eso nunca fallaba, y duré años haciendo ese tipo de cosas. Por eso es que la encuesta que nosotros hacemos nunca falla. Yo quería hacer este introito porque yo te conozco y sé que estuviste en Estados Unidos estudiando, para decirle a muchos de que tú no eres un improvisado en esto. No, y fui profesor universitario por 30 años, en la parte de, inclusive profesor de matemática, estadística y toda la materia de economía. Y también tengo 5 libros de texto que a lo último se vendían mucho, inclusive de estadística descriptiva e inferencial. Se vendieron 30,000 ejemplares y ya yo no quería dar clases, sino vender libros porque me iba mucho mejor. No, pero ¿eso es un bestseller? Claro, claro. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la encuesta. Hay mucha gente esperando conocer los números de este último estudio del mercado electoral en Santiago y otros aspectos que tienen que ver con la vida política. Vamos a comenzar con la ficha, ¿verdad? La ficha técnica. Sí, con la ficha técnica, porque como siempre hay muchos incrédulos, José, conviene que demos los datos de la ficha técnica. Escúchame que interrumpa de nuevo. Por ejemplo, los diputados, que nadie me paga nada para eso, y yo lo mido y lo que me encuentro es personas que si me ven hasta un palo me quieren dar, porque yo lo que hago es contribuir a algún, no ¿Y todo. qué fue lo que usted dijo de Víctor Suárez? Bueno, Víctor Suárez, tú sabes que Víctor Suárez es un gallero de patio, tú ves, y es un chismoso. Yo recuerdo que él siempre quería ser senador, quería ser síndico y me buscaba, José, ponme en las encuestas, mira, yo voy a pagar algo. Yo no le hacía caso porque tú sabes que esos galleros de patio te dicen que te van a pagar algo y nunca pagan, pero yo como quiera lo hacía y nunca llegaba a 6%. Y desde esa vez que él tenía esos problemas porque los santiagueros no lo querían, me ha cogido como mala voluntad y donde quiera sale diciendo mentiras de mi persona, entonces yo me sé defender. Inclusive, ese debe ser el diputado, ese debe ser el diputado que más ausencia debe tener en la Cámara de Diputados, que eso debe ser histórico. En eso sí es bueno, que faltaba mucho. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, inclusive antes de la pandemia, que su familia se fue a Estados Unidos y ahí él se iba para allá. Él tenía residencia y duraba hasta 6 meses siendo diputado, cobrando. Entonces yo decía, ¿y cómo es esto? Y es una persona que si tú dejas que él se te monte, te va a sacar beneficio, porque no ve cómo llegó al comité político del PLD diciendo que se iba del PLD. Ahora no se inscribió como candidato a diputado. ¿Por qué? Porque ya él no está en el gobierno, seguro va a tener que gastar del bolsillo de él para resolver su problema y poder llegar a ser diputado. Pero anótalo, va a ser diputado a nivel nacional, porque ahí no tiene que gastar nada. Y es un vivo. Vamos a ver entonces la ficha técnica. ¿Qué tenemos aquí? Ok. Entonces tenemos que
El tamaño de la muestra es de 710 entrevistas. El nivel de confianza se tomó un 95%, porque hay diferentes niveles de confianza que se pueden tomar, pero eso no varía mucho la situación. El margen de error nos dio 3.68%. Y con 710 da ese margen de error. Sí, en un 95% de confianza, porque hay una fórmula que uno sustituye en la fórmula, que eso sale de la distribución normal. Yo no sé si tú has oído hablar, que es una curva campanada, que tiene un área de 1% simétrica, y a partir de ahí es que uno saca la fórmula para determinar el margen de error. ¿Cuándo se hizo entonces? Desde el martes 25 hasta el viernes 28 de julio de 2021. O sea, la semana pasada se hizo esta encuesta. Durante la semana lo hicimos. Ok, pues vamos a pasar entonces a la página 4, señor director. Vamos a pasar ahí donde femenino y se masculino, define. Y tú puedes irlo diciendo. Eso establece, es más o menos la población que tenemos aquí en Santiago, 50.28 mujeres y 49.72 de hombres, ¿verdad? Okay. Nos vamos a la página 5, que es donde está ya los primeros datos arrojados. Sí. Son sobre el partido de preferencia. Sí, vamos a subir un poquito más. ¿Sí? Pablo, para que haya un poquito más. Bueno, es que haya ahí sí, okay. La pregunta es, ¿cuál es el partido de su preferencia? Esa fue la pregunta. Sí, esa fue la pregunta. Entonces los resultados son los siguientes. Partido Reformista Social Cristiano, 0.70%. PLD, 32.96%. Fuerza del Pueblo, 9.25%. PRD, 1.55%. PRM 51.27% y así sucesivamente, ninguno 4.23%. Una pregunta, para dejar esto claro, ¿esto se hizo en qué zona de Santiago? Sí, Santiago tiene 500.000 electores, es decir, 500.000, y están esos electores distribuidos en 3 circunscripciones, que son la número 1 de la parte norte, donde está Los Salados, el Ensanche Libertad, la parte norte. Estamos hablando del municipio de Santiago. Del municipio de Santiago. Sí, Santiago de los Caballeros. Sí, la que hicimos anteriormente, yo creo que fue a nivel de la provincia. Este es a nivel municipal, que antes el nivel municipal ocupaba el 74% de la totalidad de la provincia. Pero al sacarle los distritos municipales, entonces ya se redujo a 54%. Todavía el municipio sigue siendo más de la mitad. Andamos en 911.000 más o menos electores en la provincia. Exactamente. En la provincia 911.000, acá hay un poquito más de 500.000. Que yo hacía la comparación con el Distrito Nacional, que solamente nos diferencian 5.000 votos con el Distrito Nacional, que tiene 916. A veces estamos arriba, a veces están ellos, y eso se mantiene, ese cambio. Entonces la circunscripción 1 tiene un 48%. ¿Qué significa eso? Que fuimos a la circunscripción 1 y tuvimos que entrevistar un 48% de la totalidad, porque tenemos la cantidad de electores que hay. La circunscripción 2 es la más pequeña, que tiene entre 19 y 20% a nivel municipal, y la otra más o menos un 32, 33, que es la circunscripción número 3. Así lo hicimos y siempre planteamos la proporcionalidad, que si no se hace eso, porque los que votan en la 1 no da los mismos resultados que los que votan en la 2 y en la 3. Esa es la más grande, la 1. Sí. La más grande, el 48% tiene. Vamos a, antes de entrar en el desglose de la encuesta, vamos a recibir a Xiomara, que nos trae Café Santo Domingo. Así es, aquí está Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, 3 presentaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, la Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Vamos a rendir, Entonces, estamos atrasados. Hay casi 20 puntos porcentuales de diferencia, 19 en la preferencia del partido aquí en Santiago.
Así es, en el municipio, sí. Y más o menos en la provincia la diferencia es de un 2%, 1%, así la provincia con el municipio. Ok. No, no hay mucha variación. Parece Ahora, entonces, déjame decirte ¿sí? algo. En las elecciones, el PRM obtuvo alrededor de un 60%, es decir, que tiene 9 puntos menos. Por Esa debajo. estadística hay que llevarla, Pero que son yo creo importantes. que en ese momento todo el mundo sabe que había toda una ola, un tema de... Había una calentura con el senador Julio César Valentín, había un tema Odebrecht, había una marcha verde, y sabemos que esos números que sacó no eran del partido. Ese 60 y tanto no eran del partido. Tú dices, te refieres al señor Estrella. Sí, Ah, el pero se porcentaje mantiene elevado ese señor. Sí, Y yo bueno. no lo conozco. Alguna gente me han dicho que me está dando dinero y nunca en mi vida lo he visto. Eduardo Estrella. Nunca, nunca lo he No visto. son Nunca, amigos. nunca, nunca. Bueno, Ok. si ese te da, óyeme, ¿Eh? Dicen que no. persínate. Ni reloj tiene para no dar la hora. Ok, por lo que vemos, José, más o menos en las tres circunscripciones están los números más o menos parejos. Sí, pero bueno, uno... Ah, bueno, no tenemos mucho tiempo. Como, Sí, tenemos. como tenemos Sí. un breve retraso, vamos a Ok. irnos en la página 9, porque a nivel de partido más o menos hay una constante circunscripción por circunscripción, Ok. cosa que no pasa en otras. Entonces, en la página 9, ya ahí tenemos, señor director, el candidato. Una cosa es el partido y otra cosa es el candidato, la intención del voto por el ¿Qué candidato. página es esa? La página 9 comenzamos a ver esta aquí. Ok. ¿Cómo Sí. califica usted la gestión de Luis Abinader como presidente de la República Dominicana? Ok. Esa es la pregunta. Sí, entonces los resultados son como siguen. Excelente, 6.76%. Bueno, 60.70%. Mala, 28.80%. Y pésima, 8.75%. Entonces tenemos que la sumatoria entre excelente y buena nos da un 67.46% de valoración positiva al presidente de la Sí, República. sería como la aprobación, ¿verdad? La gente aprueba su gobierno en un 67%. Exactamente, es decir que está bien en cuanto a la valoración de su gestión. Los santiagueros están contentos. ¿Y usted con tiene eso. recuerdo de cómo estuvo Danilo Medina? Creo que estuvo muy alto también, cerca del 70, ¿no? Sí, los presidentes inclusive cuando ya también van a salir, la gente como de regalo de despedida lo valoran bien. El último ¿Es así o no periodo, es así, el Fran? No, último- porque es que entonces no se refleja con el voto. ¿Eh? No, pero yo que él iba a ser candidato, tú ves, pero no va. Lionel se fue con una valoración muy elevada. Pero yo no creo que sea solamente Santiago, porque así anda a nivel nacional. Las encuestas nacionales lo dan por ahí, la valoración bien alta. Sí, yo he ido también, yo he trabajado en otra provincia y más o menos un día de esto voy a venir con 2 o 3 provincias y nos salimos de Santiago y lo podemos hacer una evaluación y comparar. Que la valoración no es preferencia de voto. No en es absoluto, intención, no es en intención del absoluto. voto. Mira una cosa, ya nos estaban haciendo señal que debemos ir a la pausa. Vamos a entrar al regreso con la intención del voto. Ahí sí, vamos a valorar por quién dijo la gente que votaría como candidato a la presidencia. Y sí, aquí en la circunscripción vemos que hay unas diferencias y también vamos a ver el tema de la alcaldía de Santiago. Exacto. Entonces vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales y cuando regresemos continuamos aquí conversando con José Herrera.
Seguimos con José Herrera, la encuesta. Dele, Denis. Ok, Denis. Entonces, señor director, estamos en la página 10. La pregunta fue, ¿por cuál de los siguientes precandidatos votaría usted? Estamos hablando de precandidatos a la presidencia de la República. Sí. Ok, entonces la pregunta fue, ¿por cuál de los siguientes? Yo le puse precandidatos. Porque No, porque son precandidatos. Son precandidatos, sí. realmente. Lo establece la Junta. Exactamente. Pero un precandidato es un Sí, candidato pero, de precandidato. pero hay que ajustarse a lo que dice eso está la ley. cuestionado. Tenemos que preguntarle a Johnny Guerrero qué sabe. Ah, sí. No, hay que ajustarse a lo que dice la ley. La ley. Vamos arriba, siga. Ok. Repito, ¿por cuál de los siguientes precandidatos votaría usted? Y los resultados son: Leonel Fernández, 11.55%. Luis Abinader, 53.24%. Es decir, que ambos estaban por encima del partido. Miguel Vargas, 0.28%. Abel Martínez, 32.68%. Guillermo Moreno, 0.56%. David Collado, 0.28%. Ese señor tiene mala suerte conmigo porque nunca llega a 1%. Otro, 0.14% y ninguno, 1.27%. Eso es como candidato. Parece que aquí en Santiago no tiene muchos fans, David Collado. No, Aquí. muchos no tienen ninguno. Una cosa, tengo la impresión de que Abel Martínez baja y Leonel Fernández sube con relación a la última encuesta que usted nos trajo. Déjame decirte, yo hice uno hace un mes y medio que no fui a los medios. Ya. Y Abel estaba por debajo de 30, como un poquito por debajo, porque ahí surgieron las renuncias, también la dificultad que hubo con el que dirigía la campaña y ese tipo de cosas, la gente se desencanta. Para hacer Santiago le Pero encuentro entonces bajita. ya aquí se ve que se está recuperando porque aumentó 5 puntos. Leonel Fernández, porque se hizo a nivel provincial. José, pero en la última encuesta Sí, que sí, nosotros nos sentamos aquí, la anterior, ¿verdad? en la que nos sentamos aquí, muy por encima, estaba más cerca de Abinader. Claro, muy cerca. Y Abinader no estaba tan alto. Abinader, Estaba en los exacto. 40. Exacto. Y Abel también, los dos. Y Leonel en la provincia tiene un porcentaje mayor Que en el municipio, que en el municipio, alrededor de un 14-15%. a nivel Es provincial. que tiene problemas aquí en Santiago, y yo no sé en los demás lugares, pero aquí en Santiago es el problema. Y tal vez Cuestión de liderazgo. sesgo. Liderazgo y estructura. Yo en realidad no me he dedicado a investigar eso. Le voy a dejar ese trabajo a usted. Yo creo que él le dejó el espacio a Abinader y a Abel. Parece que es una plaza de mucha competición. Bueno, pero ha subido, porque yo Pero recuerdo no que viene tenía nada. un 7, ¿A qué viene Leonel 7, aquí? 8%. ¿A qué viene Leonel aquí? No vamos a meter en eso porque, ¿verdad? Hoy en la encuesta. Claro. Pero él no le da calor a Santiago, Leonel. Esa es la verdad. Mientras que Abinader vive metido aquí y Abel es el dueño de la casa, digamos. Así, Es el y alcalde. también la valoración que tiene Abel aquí en el municipio de Santiago. Porque lo que estábamos hablando antes de la entrevista, que cuando se mide la gestión de Abel Martínez, él está alrededor entre un 87 y un 90%, inclusive un 75% de lo que dicen que prefieren al PRM como partido, dicen que Abel está haciendo una gestión excelente o buena, un 75%. No es como decía el señor ese, ¿cómo que se llama? Que estaba aquí ayer, que siempre vive peleando con la gente. No, pero así no. No, es verdad, ¿Cómo se llama? es verdad. Andrés Cueto. No, se me olvidan los nombres, ya yo me acuerdo del mío porque es obligado. Pero entonces, fíjese, ese señor tiene que investigar y ver ese tipo de cosas, porque por ejemplo yo duré en 11 encuestas, la conté, porque dije, déjame ver. Y el promedio de él en esas 11 encuestas fue de 6%. Y cuando lo comparaba con Ulises Rodríguez, él nunca llegaba a 10% y Ulises Rodríguez tenía un 90%. Entonces él que se tiene que parar delante de un espejo y hacerse la pregunta, ¿por qué Ulises tiene 90 o tenía 90 y yo nunca llegaba a 10? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Bueno, ahí está
a nuestro estimado Andrés Cueto la sugerencia de José. José, en la circunscripción 1 y en la 3 más o menos se mantienen los números, pero en la 2, en la página 13, circunscripción Pero 2, vamos por la circunscripción, pues vamos. rápidamente, Vamos, lo hacemos pues. rápido. En la circunscripción 1, tenemos la circunscripción 1, página 12, señor Ok, director. sí, página 12. Vamos a presentar. Tenemos que Leonel Fernández tiene 10.61%. Luis Abinader tiene 52.12%. Miguel Vargas 0.30%. Abel Martínez 34.85%, que es la circunscripción donde está mejor Abel Martínez. Guillermo Moreno. En la 1. La 1. Y esa es la de él. Ahí es que está mejor. Esa es la de él. Sí. Y así sucesivamente, los otros tienen cositas. Vamos a ver la circunscripción. Entonces, en la número 2, Pero mira, la número 2, ahí es que el 52. presidente, en la número 2, ahí es que el presidente Luis Abinader está con su mayor porcentaje. Vamos a la página 13. Y Leonel Fernández señor. también. A la página 13, Página señor 13. Leonel Fernández 13.79. Luis Abinader 57.24. Abel Martínez 28.28%. Y así sucesivamente, ninguno 0.69. ¿Será que se está viendo reflejado el movimiento de Julio César Valentín en la circunscripción 2, que ha bajado, ahí baja sensiblemente Abel Martínez, que los miembros de Justicia Social han llegado a decir incluso en este espacio que una de las razones por la que ese fue es por el hecho de que resultó Abel Martínez como candidato? Ahí hay dos presencias Eso es importantes. correcto. Ahí hay Eso dos- es correcto. Que a Julio César Valentín no se puede subestimar. Hay En dos cuanto- presencias importantes ahí, Sí. que es Demóstenes y Julio César. Que se van. Demóstenes Martínez con el PLD, con la Fuerza del Pueblo. Le da fuerza a Sí. Leonel. Claro. Está, está por encima de Claro. Marino Collante. Cuando tú ves la... El Cuando hombre, lleguemos ahí, sí, el hombre que usted no se acuerda el nombre, daba este número ayer, decía que el partido A nivel estaba provincial. en un 57%. Sí, en la provincia. Decía Andrés Cueto. Pero él tenía también que aprovechar de una vez de ñapa, decir que en 11 encuestas tuvo un promedio de un 6%. Vamos a seguir. José vino. Ok, entonces vamos a la circunscripción número 3. Ok. Entonces, tenemos que Leonel Fernández tiene 11.49%, Luis Abinader 52.34%, Miguel Vargas 0.43%, Abel Martínez 32.34% y así sucesivamente. Me luce bajito eso ahí el PLD porque esa es la zona de... Bueno, pero es que te estoy diciendo que se está recuperando de cosas adversas que le ocurrieron. Esa zona siempre la controló Fernando Rosa, siempre fue el líder de esa zona y esa es la circunscripción del aspirante alcalde de Víctor Fadul, ¿verdad? Y toda esa maquinaria que tiene ahí. Me luce bajito todavía. Como usted dice, se está recuperando. Vamos arriba. Se está recuperando, sí. Ok, entonces ahora hacemos lo siguiente. Planteamos un escenario. Segunda Un vuelta. escenario, claro, un escenario de segunda vuelta. ¿Por cuál de los siguientes precandidatos votaría usted? Página 15, Aquí señor director. tenemos página 15. Ok, Él la pone, ahí está. ahí está. Ok, ahí está. Aquí excluimos al precandidato Abel Martínez. Solamente trabajamos con Leonel Fernández y Luis Abinader, porque en una segunda vuelta solamente van dos. Entonces tenemos que Leonel Fernández tiene un 26.62%, Luis Abinader 56.48% y ninguno 16.90%. Eso es un escenario un de 17%. segunda vuelta. Pero estamos hablando del municipio de Santiago, no estamos hablando del país. Claro. Porque eso es otra cosa, la gente cree que es el país, no es el país. Es un municipio con 500,000 de electores, donde puede hacer que haya algún tipo de sesgo. Que con toda la ola a que se refería Lenis hace un ratito, el presidente ganó con un 52%. Aquí.
las elecciones pasadas. Sí. En el municipio. No, nacional. las elecciones nacionales. Nacional, aquí en Santiago fue como un 60. Sí, las elecciones sí, fue un 60. Yo recuerdo que fue como un 60%. Sí, pero las elecciones nacionales fue un 52%. Sí, un 52 alguito. Ok, entonces así, si en una segunda vuelta se presentara Abinader contra Leonel, pero si el caso fuera de Abinader contra Abel Martínez. Exactamente, aquí excluimos al expresidente Leonel Fernández e incluimos al alcalde Abel Martínez. Ay. Entonces, los resultados son los siguientes. Luis Abinader, 53.24%. Abel Martínez, 41.41%. Y ninguno, 5.35%. O sea que el daño se lo está haciendo a Abel la gente que se ha ido con Leonel, que si Leonel no está, la gente de Leonel parece que votaría por Abel. Es lo que se evidencia aquí. Pero eso yo tengo todo eso aquí. Eso sin descartando cualquier alianza que haya, que eso también podría ser. Yo creo que para los presidenciales está difícil una alianza. No, en primera vuelta no. En una segunda. En una segunda. Sí. Puede ser, si llegan a un acuerdo, que quede. Bueno, dependiendo, ellos sabrán. Ni en segunda, bueno. Pero la humanidad está llena de casos, de personas que inclusive han tenido deuda de sangre y llega un momento que se ponen de acuerdo. Mira, Lenin de Zúrich para llegar a Rusia y dirigir la revolución bolchevique. Tuvo que pactar con los alemanes fascistas de ese tiempo para poder llegar a dirigir la revolución. Miren la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Estados Unidos se unieron a los soviéticos para combatir a Hitler. Vete al 96, dos figuras antagónicas. Exactamente. Balaguer y Juan Bosch. Así es. En Vietnam se alió a los japoneses que fueron sanguinarios de ellos para combatir los franceses. Vamos, que ya son Vamos a la página 17, ahora vamos a ver, esto no es por quién usted votaría, esto no es intención del voto, sino quién usted cree que ganaría. Esto es distinto porque a veces usted sabe por quién va a votar, pero sabe que esa persona no va a ganar, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quién usted cree que ganaría? Dice que el 14.8% dice que Leonel Fernández ganaría las elecciones. El 56.90% dice que cree que Luis Abinader ganaría. Miguel Vargas no tiene números, no marcó. Y el 28.45% cree que ganaría Abel Martínez. Es decir, ¿qué página es esa? Página 17. Esto no es intención de voto. Claro, sino que la percepción. Tú puedes ser de un partido, pero tú sabes que por quien tú vas a votar no va a ganar. Esto es la percepción. Lo que la gente cree. Sí, así es. Entonces vamos ahora al tema de la tasa de rechazo. En la página 18. Sí, la pregunta fue la siguiente. ¿Por cuál de los siguientes candidatos usted nunca votaría? Eso es lo que se le llama rechazo, que nunca la persona dice yo nunca votaría por ese. Entonces tenemos que Leonel Fernández 42.68%, Luis Abinader 23.94%, Miguel Vargas 14.93%, Abel Martínez 11.13% y así sucesivamente. Ahí es uno de los argumentos de los PLDistas de que Abel Martínez, de los principales candidatos, el que tiene la tasa de rechazo más baja, que eso es favorable. Hablando ahora, volviendo, que ya que Fran trajo el caso del señor Andrés Cueto. No fui yo, fue Lenis. No, él fue que dijo. ¿Ustedes le tienen miedo? Yo no. Pues ¿por qué? Tuvimos una entrevista. Pero ayer lo tuvimos ahí. Entonces, que él decía que ahora que el presidente Abinader iba a incrementar su porcentaje por el teleférico y el monorriel, pero que tú eres lo que haces, no lo que tú dices que vas a hacer, porque eso todavía está ahí, yo no sé cuándo van a terminar eso. Pero recuerden, en el 2004, que Hipólito Mejía hizo todas las calles,
toda la carretera, todos los caminos vecinales y todo lo que necesitaba Gurabo, y no ganó una sola de la mesa. Así que ese es un argumento que no se debe traer a colación. Muy bien. Vamos, señores, a pasar al plano de las alcaldías, al nivel municipal en Santiago. Y prepárense, porque aquí tal vez hay sorpresas para algunos. Bueno. Vamos a ver. Okay. Y ahí tenemos en pantalla, José, tenemos en pantalla la página 19, donde la pregunta es: si las elecciones fueran hoy, de los siguientes candidatos a alcalde por Santiago, ¿por cuál votaría usted? Ok, entonces tenemos que Ulises Rodríguez, 42.82%, cerca de 43%. Altagracia González, 10.42%. Rubén Polanco, 1.69%. Víctor Fadul, 36.48%. Silvio Durán, 2.96%. Jeffrey Infante, 2.54%. Y ninguno, 3.10%. Yo lo veo muy bien ahí a Víctor, Sí. Lo veo bien a Víctor. Bastante muy bien lo veo ahí, Una diferencia de 6 puntos. De 6 puntos. Considerando de que ya el otro fue candidato en las elecciones pasadas, ¿verdad? Claro. Inclusive, si lo comparamos con la encuesta anterior que hicimos, que yo te la mandé, es así, la parte municipal. Ulises Rodríguez le llevaba 16 puntos y pico, y ahora nada más le lleva 6 puntos. Es puntos. decir, que avanzó casi 11 puntos. Y yo recuerdo que 5 meses atrás, Víctor Fadul tenía 7%, y miren ahora, se está cerrando la lucha. Ya esos son esos dos candidatos que van a competir. Y ustedes pueden ver que si, como tú decías anteriormente, que es posible que haya alianza, si tú le sumas lo de la Fuerza del Pueblo, le pasa volando al señor Ulises Rodríguez. Ay, cuidado el PRM, atención aquí, con esta situación de Víctor y una alianza con la Fuerza del Pueblo. El que le va a escribir un Twitter a usted, José, hoy es Rubén Polanco. Pero vamos a seguir con la circunscripción 1. Bueno, con la circunscripción 1, porque aquí se complica él ha estado tranquilo. Que lo que pasa es eso no importa, porque a veces los que están en la retaguardia a veces son los primeros. Vamos a cuando ver, atacan por detrás. O sea, vamos a ver lo de la circunscripción 1, porque aquí Okay. hay una situación, sí. situación que llama la atención, porque esa es la circunscripción más grande, Sí, la que tiene mayor cantidad de votantes, por lo tanto hay un impacto en lo que pasa en esta circunscripción. Sí. Esta situación, vamos a verla. Sí, entonces los resultados en la circunscripción número 1 son los siguientes. Ulises Rodríguez, 40.30%. Altagracia González, 9.39%. Rubén Polanco, 1.21%. Víctor Fadul, 40.30%. Silvio Durán, 2.42%. Jeffrey Infante, 3.03%. Ninguno, 3.33%. Aquí podemos ver que están empatados. Y esto no es Ulises Rodríguez, empatado cabeza con cabeza. Y la circunscripción número 1, que Víctor Fadul no es de esa circunscripción, tiene un 48% de la totalidad de los electores. Es decir, que es una señal, yo diría que muy buena para Víctor Fadul y no muy buena para Ulises Rodríguez. Y esa es la realidad. Bueno, aquí está. Siempre se dice que las encuestas son instrumentos de trabajo. Hay un mensaje para Víctor, hay un mensaje para Ulises aquí en esto. Vamos a ver la circunscripción 2. En la circunscripción, ahí es que Ulises Rodríguez está fuerte, que tiene un 43.45%. ¿Esa es la de él? ¿Esa es la de Ulises? No, la 3. Está comparado con Víctor Fadul. Eso significa, pero esa es la circunscripción que solamente tiene un 19% de la totalidad. Pero ahí Víctor tiene que trabajar. Mira que bien de nos Altagracia, referimos a él.
Altagracia Sí, está muy bien. Altagracia En la- sube. Sí. Que debiera ser en la 1, porque esa es la zona de ella ya, la 1. Lo que pasa es que ella hizo su vida en Cienfuegos mayormente. Por eso esa es la 1. Eso está Esa excluido. es la 1. Cienfuegos no está incluido Ah, aquí. tiene también razón. es verdad, Si es verdad. estuviera incluido, Distrito de ellos verdad, tienen un es verdad. porcentaje más elevado. Es cierto, Sí, tiene porque razón. todos los distritos municipales fueron excluidos. Verdad que sí. Entonces, Por eso que yo a nivel municipal no me gusta medir los diputados. ¿Por qué? Porque hay algunos diputados No, es provincial. que son de Fuerte, algunos la municipios que, fortaleza ahí de que ellos. tienen su fortaleza. Por Claro. ejemplo, la hija de Darío de Asa es de ahí, de Villa González. ¿De quién? Sí. ¿Quién? ¿Cómo se llama? De Víctor Víctor de de Asa. Víctor. Es de Villa González. Sí. Si tú dejas a Villa González afuera, ella queda en un lugar lejos, porque ahí es que ella tiene su bastión. No, pero ya. pero bien, Te lo estoy diciendo, vamos también a hacer- el caso de uno que hay en la circunscripción 2, que yo no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que está en primer lugar en la 2. A porque tiene Braulio. Braulio. Si tú le sacas la sierra, él queda Sí, en ese un de lugar Dominicano lejano. por el Cambio. Era reformista y pasó a Dominicano por el Cambio. Pero está el número 1, ¿por qué? Porque la sierra tiene 70,000 electores, tiene la sierra. José, vamos más rapidito que nos Ok. quedan apenas unos minutos. Ok. Entonces, la circunscripción 2, ahí está esta medición que le dice a Víctor Fadul Sí, que es tiene decir- que arreciar en la circunscripción 2. Sí, Tiene ahí que tenemos meterse- 43, Ulises Rodríguez, Altagracia 12.41, Rubén Polanco 3.45, Víctor Fadul 27.59, Silvio Durán 5.52, Jeffrey Infante 3.45 y ninguno 4.14. En la circunscripción 3, vamos a ver, le saca 10 Ahí puntos tenemos, porcentuales. sí, sí. Pero también Víctor Fadul sube. Así es. Con lo que saca a nivel del municipio. Ahí lo tenemos en pantalla. 46.35, Altagracia González 10.73, Rubén Polanco 1.29, Víctor Fadul 36.91, Silvio Durán 2.15, Jeffrey Infante 1.29 y ninguno 1.29. Yo que pensaba que iba a descansar de Silvio Durán y aquí lo tengo en su 2 y su 3% Ok, de nuevo. vamos a pasar al Ese es el siguiente problema suyo. slide. ese- No, pero ya no estamos en eso, que estamos muy cortos de tiempo. está bien, sigue. Sí. Vamos a ver entonces la página 23. 23. Eso sí. es excluyendo a ninguno, ¿verdad? Sí, bueno, pero vamos a obviar eso. Vamos Sí. a pasar a la página 24. La Que 24 dice aquí solamente a lo interno del PLD. Del PLD. Del PLD. De los siguientes candidatos a alcalde de Santiago, ¿por cuál votaría usted? Víctor Fadul, 93.50%. Jeffrey Infante, 6.50%. Bueno, Es eso- decir, que no hay nada que buscar ahí por parte de Jeffrey. Yo no digo, y es una persona capaz, se le ve que es buena gente, pero este no es su momento y ya él debiera decir, vamos a dejar esto y que empiece, igual que el otro caso que vamos a ver ahora. Vamos a la siguiente página. Entonces, esto es los candidatos del PRM a la alcaldía por Santiago. Página 25. Ok. Ulises Rodríguez, a lo interno del PRM, 96.20%. Rubén Polanco, 3.80%. Es decir, que también debe buscar la forma de admitir que este no es su momento, el señor Rubén Polanco. Ahí Anoche está. yo fui a un programa y se me salvó porque se acabó el tiempo y no pude mencionar esto. Bueno, ¿quién usted cree que gana como alcalde? Más o menos se mantiene igual. Sí, más o menos. Vamos parecido. nosotros, ya nos está haciendo seña aquí Sí, entonces la producción. rápidamente, la página 27. si Lo quiere. senatorial, la página Lo senatorial, 27, sí. página 27. Ahí dilo tú mismo. Bueno, preferencia senador por Santiago, ahí tenemos a Eduardo Estrella con un 57.46%, a Demóstenes Martínez con un 22.54% y a Marino Collante con un 13.66%, ninguno 6.34%. Y entonces, para resumir, ¿qué se ve aquí? Ya que Fran puso el tema de las alianzas al inicio, lo que yo veo es que
tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo deben llegar a un acuerdo. ¿Y a quién debe apoyar a la Fuerza del Pueblo? A Víctor Fadul. ¿Y a quién debe apoyar para senador el PLD? Los números lo dicen, a Demóstenes Martínez. Y eso sería una salida. Y me gustaría ver eso para que haya competencia. Y al PLD le conviene. Ellos tienen una deuda con Demóstenes. Sí, pero según estas mediciones, ganaría Víctor Fadul si la Fuerza del Pueblo la apoya. Bueno, según los si números. fuera hoy. Bueno, pero eso tiende a cambiar. Pero la medición es hoy, ¿verdad? Sí. Pero no ganaría Demóstenes si el PLD le apoya. Igual ganaría Eduardo. Si fuera así es. Vamos a presentar ya brevemente, con el permiso de la producción, página 31, la valoración de la economía dominicana en Santiago. Señor director, página 31. A ver cómo van las cosas en el plano económico. Ahí lo tenemos. La pregunta es para usted, ¿cómo va la economía en Santiago, en la República Dominicana? Sí. Y los santiagueros dijeron que excelente, un 2.39%, buena 46,20%, mala 34.37% y pésima 17.04%. Esto quiere decir que cuando uno suma mala y pésima, da más que excelente y buena. Da 51.41. Quiere decir que se quemó. Que la mayoría de los santiagueros piensa que la economía no va bien. Así es. Y eso sí es importante. Ahí están los anexos que dicen cómo votan. Porque, por ejemplo, en el caso, vamos a poner específico de Víctor Fadul, él tiene un 36, algo así, por ciento. Pero un 25% de ese 36 son de personas que dicen que prefieren al PRM. Y también sucede con Ulises Rodríguez, personas que prefieren al PLD, que dicen que van a votar por Ulises. Es decir, que ahí los partidos no que tienen esa gran incidencia, no es determinante. Claro, tiene su peso específico, pero no en un 100%. Eso es importante, diversificar el voto. O sea, que no se encarrilen por un partido, sino que pueda haber un equilibrio, una balanza después. Eso es madurez y conciencia del votante. Sí. Y Santiago suele votar así. Okay, gracias a ustedes y a Alberto, Lenny. Muy bien. Me siento muy bien con ustedes. Pues en nombre de cada uno de ellos, Lenny Tejada Betancur, Adalberto de León y Fran Rodríguez, el equipo que conforman las mañanas del 55. José Herrera de Herrera Almonte y Asociados, es la firma encuestadora muy conocida, avalada por la Junta Central Electoral, pues ha estado con nosotros mostrando su más reciente trabajo científico. Gracias por acompañarnos a ustedes. La invitación esta noche a las 7, elecciones 2024. Mañana, después de la misa, aquí nos juntamos una vez más.